Hola Sebastián, ¿cómo vas? ¿Estás en la clase de historia que me contaste? Entonces llegué en el momento indicado. Creo que he recolectado bastante información sobre lo que nos podría ayudar a desarrollar este largo tema que sería la independencia de Colombia y cómo los inicios del periodismo ayudaron a este. Entonces, primero podemos hacer una recopilación de la información que encontré sobre qué es el periodismo. Busqué en páginas de internet y de igual manera busqué en libros y encontré que el periodismo se puede sintetizar en tres partes. Pues creo que a la clase le va a interesar bastante saber cuáles son. Primero, el periodismo es recolectar información de interés general y de actualidad. Segundo, el periodismo puede lograr también como resumir esa información y sintetizarla de una manera en que el público y los lectores puedan introducirla y puedan hacer con ella algo. Y como tercero, publicar esa información a los medios. Entonces es importante saber qué es el periodismo para el tema que vamos a tratar. Además, hice un video que creo que te va a gustar a ti, le va a gustar a toda la clase, sobre cómo la independencia de Colombia se desarrolló a lo largo del siglo XIX y cómo los inicios del periodismo que se dieron desde el siglo XVIII van a llegar hasta el siglo XIX de una manera en que van a contrastar y van a luchar contra la guerra y van a lograr poder ayudar a esas batallas libertadoras a lograr la independencia de Colombia. ¿Te parece si lo vemos? Listo, vamos. La independencia de Colombia se conoce como el proceso histórico que permitió la liberación de Colombia del Imperio Español, dando fin al periodo colonial. La primera fase de la guerra, de 1810 a 1816, se caracterizó por constantes luchas internas entre los defensores de la independencia. En 1811, las provincias de la Nueva Granada se conformaron en un nuevo estado independiente. En 1816, los españoles ganaron de nuevo el control del país, con lo cual instala el llamado régimen del terror. Si bien durante este periodo varios grupos republicanos se mantuvieron activos, ejerciendo un poder efectivo en los llanos, principalmente en la Guayana venezolana y en el Casanare. No sería sino hasta 1819 cuando se emprende el proceso final de expulsión del dominio español. El entonces conocido territorio como Colombia no es el mismo al que hoy en día se conoce como tal. Colombia era conocida como Provincias Unidas de la Nueva Granada, la cual contenía lo que hoy se conoce como Panamá, Venezuela, Ecuador y Colombia. En 1819, un ejército republicano, comandado por Simón Bolívar, cruza las montañas que separan las provincias de Casanare y Tunja, y tras las batallas de Paya, Pantano de Vargas y Puente de Boyacá, tiene vía libre para tomar el control de Santa Fe, ciudad a que llega el 10 de agosto de 1819. El periodismo en Colombia nace con la publicación del aviso del terremoto y de la Gaceta de Colombia 1785, publicaciones que solo se editaron una vez, pero que mostraron los conocimientos y aptitudes de quien es considerado el padre del periodismo colombiano, Manuel del Socorro Rodríguez, quien paradójicamente era cubano. Unos años más tarde, en 1791, el mismo Manuel del Socorro Rodríguez funda un periódico que ya no se limitaría a una única edición y que es considerado como uno de los más importantes de la época en Latinoamérica. El Papel Periódico de la ciudad de Santa Fe, primer periódico oficial de la capital. El periodismo colombiano desde siempre ha estado muy ligado a hechos de índole política, pues siempre ha servido como medio de expresión de quienes se encargan del hacer político, aunque también ha prestado su espacio a los ciudadanos del común que buscan ser oídos. Tanto de tiempos de la colonia como en tiempos de la independencia, el periodismo pretendía, por encima de todo, denunciar lo que sucedía con los ejércitos españoles y libertadores, así como en todas las injusticias que se vivían durante la existencia del virreinato. Esta concepción del periodismo
En una época donde solo podían hablar libremente quienes estaban en la cabeza del poder, condujo a varios personajes colombianos, entre ellos Antonio Nariño, a ser desterrados del país, es decir, a ser obligados a vivir en el exilio. Antes de la independencia. Las primeras publicaciones de esta naturaleza que aparecieron en Colombia fueron Gaceta de Santa Fe, 1785, Papel Periódico de la Ciudad de Santa Fe, 1791, y Seminario del Nuevo Reino de Granada, 1808. Fundados por Manuel del Socorro Rodríguez, Diario Político de Santa Fe de Bogotá, fundado por Francisco José de Caldas. El Siglo, 1849. La Reforma, 1851. La Opinión, 1863-1866. La Paz y el Agricultor, 1868 a 1869. Y La Unión, 1861. Fundados por Salvador Camacho Roldán. La Democracia de Cartagena, fundado por Rafael Núñez, quien también escribió en periódicos como Neogranadino, El Tiempo y La Opinión. Durante la independencia. Vale decir que en realidad el primer periódico del país nació en Santa Fe de Bogotá en 1791, aunque hacía más de medio siglo que las imprentas funcionaban regularmente en el virreinato. De ellas salían novenas, sermones, oraciones, noticias eclesiásticas, composiciones piadosas, reglamentos y ordenanzas. La imprenta llegó tarde al país, en general a todas las colonias, y en parte debido a la censura del Tribunal de la Santa Inquisición, que era consciente del poder de la palabra, que tal suerte que desconfiaba de todo lo que se pudiera publicar. Pasado el auge del poder político de la Inquisición, los libros y publicaciones representaron para el gobierno español una amenaza, pues los criollos, gracias a ellos, lograron establecer contacto con pensadores europeos que hablaban de libertad e independencia. Sin embargo, el intento de los españoles de constreñir e impedir tanto la llegada como la publicación de textos seculares fue vano, ya que muchas personas que luego serían próceres de la independencia en América fueron desterradas a Europa, de donde regresaron con ideas mucho más consolidadas y con una visión más amplia del mundo. Una prueba de ello fueron las tertulias y salones literarios que se multiplicaban por todos los rincones de las colonias y en donde la influencia de las ideas de la Ilustración europea eran evidente. Durante el periodo de la independencia, el periodismo y por tanto la prensa estaba al servicio de los ejércitos patriotas, pues por medio de los impresos se hablaba de sus necesidades, de sus triunfos, de sus derrotas, de la contraparte y de su continua movilización. Más adelante, estas necesidades cambiaron debido a la terminación de las luchas. Los personajes importantes buscaron a la prensa como un medio de expresión literaria e intelectual para hacer conocer sus obras y para poder organizar un nuevo estado. Cada persona publicaba en el periódico que fuese más próximo a su línea política, de tal forma que la libertad de prensa sorpresivamente fue respetada, tal vez más por accidente que por una auténtica voluntad de concordia y fraternidad. A partir de 1810 se fundaron innumerables diarios y periódicos quincenales y semanales. Entre ellos se destacó el fundador por Antonio Nariño, La Bagatela, desde donde le fue posible derrocar a la primera junta de gobierno y así hacerse con el poder. Por otro lado, el periódico federalista Argos de Cartagena fue quien se encargó de hacer frente a los embates de Nariño en contra de la junta. Después de la independencia. Entre 1820 y 1830, en la época que Colombia estaba formada por las actuales repúblicas de Venezuela, Ecuador, Panamá y Colombia, la llamada Gran Colombia, proliferaron los periódicos de todo tipo, religiosos, federalistas, centralistas, santanderistas, bolivarianos, masones, entre otros. Pero en general, los que más se destacaban entre los que se dedicaban a la sátira política, como lo fue de Los Toros de Fucha de 1821, creado por Nariño.
Una vez Venezuela y Ecuador se separaron de Colombia y se declararon como repúblicas independientes, las guerras civiles y regionales volvieron, así como, junto a ellas, la prensa dedicada a defender los intereses políticos de las distintas facciones en contienda. Ejemplo de ello fueron el Granadino 1831, el cual Vicente Azuero, Fondo para defender desmembración de Colombia, y el Cachaco de Bogotá 1833, periódico liberal redactado por Florentino González y José María Lleras, en el cual los más furiosos ataques eran dirigidos en contra de Bolívar, y aun a pesar de esta ya estaba muerto. Sin embargo, hubo algunas excepciones a este sectarismo fanático de la prensa, como lo fue el caso de La Estrella Nacional, el primer periódico literario de la historia colombiana, fundado por Juan Francisco Ortiz en 1836. En 1848 nace, por intermediación de Manuel Ancísar, 1818 a 1882, la imprenta El Neogranadino. Este federalista ilustrado fue quien introdujo en el país máquinas modernas y un equipo de impresoras, dibujantes, pintores y litógrafos, logrando gestar una gran revolución en el periodismo y la literatura de Colombia. Con ayuda de estas personas y estas maquinarias se consiguió la rápida publicación de miles de ejemplares de una misma edición, lo que hacía que la difusión fuese más amplia y generalizada. Aprovechando estas nuevas tecnologías y saberes, Ancísar fundó el periódico El Neogranadino, lo que permitió dar inicio a una nueva etapa en la empresa del país. El poder de la prensa durante el siglo XIX se hizo evidente durante la guerra, que en 1854 libraron la Alianza Liberal Conservadora y el gobierno populista de José María Melo. Innumerables escritores, poetas y periodistas que también estaban en las filas del ejército, o al menos luchaban políticamente escribiendo sus protestas en contra del gobierno en distintos medios de impresos. A su vez, el Alacrán, fundado en 1849 por Germán Gutiérrez de Piñeres y Joaquín Pablo Posada, se dedicó a defender junto a las sociedades de artesanos al gobierno de Melo. Como se puede evidenciar, el papel que jugó el periodismo en la época, antes, durante y después de la independencia, fue esencial para la libertad de la nación. Pero ¿cómo el periodismo de esta época ejerció una relación con la comunicación? A lo largo de este video se ha dado a conocer cómo se llevó a cabo el proceso de independencia y los elementos y herramientas que proporcionó el periodismo a esta época fueron bastante relevantes, ya que de esta manera el periodismo dio a conocer muchas de las ideas, las personas con intenciones de libertad. El periodismo en esta época y hasta nuestros días ha sido sinónimo de un canal de comunicación para las masas y de esta manera es una gran influencia en cada uno de los individuos que son partícipes de este canal. Todos los elementos actuales, cultura, religión, tecnología, política, se deben a lo que alguna vez en el pasado se hizo. De alguna manera sucede con el periodismo. A través de toda su trayectoria, ha dejado un legado en lo que conocemos hoy como periodismo. Se resume en el conocimiento que le brinda a las personas que ejercen sobre su importancia y la gran influencia que posee en las decisiones y situaciones actuales, tal cual como lo hizo en una época tan trascendental como lo fue la independencia, lo hace en la actualidad. Deja, de igual manera, como legado el compromiso que tiene el periodismo y el que lo ejerce, de contar la verdad sin importar las consecuencias, porque a fin de cuentas la verdad siempre prima sobre todas las cosas y es lo que hace que una sociedad se mantenga sobre unas bases sólidas e incorruptibles que permiten a este país seguir adelante y tener nuevos horizontes por los cuales forjar su camino.